A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Bueno, damos gracias a Dios y en estos momentos, hermanos, hermanas, les voy a pedir toda su atención y vamos a meditar en la palabra de Dios. Les voy a pedir a aquellos que tengan su Biblia y la puedan abrir, que vayan a Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 1. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 1. Le leo para comenzar la Biblia Reina Valera actualizada. Y antes de empezar a leer el capítulo 2 de la Primera de Corintios y el versículo 1, me encuentro con un letrero en letras negras. Me encuentro con una inscripción en letras negras que dice: el mensaje de Cristo crucificado. Cuando uno conoce la palabra de Dios y descubre que hay una inscripción que dice el mensaje de Cristo crucificado, déjeme decirle, uno puede sentir el poder de Dios. Uno por el Espíritu puede descubrir que algo glorioso puede suceder entre tanto que está meditando en esta porción de la Escritura. Comienza diciendo así el apóstol Pablo, que es quien está escribiendo esta carta: cuando yo fui a vosotros para anunciaros el misterio de Dios. Ahí me detengo. No les leo nada más, porque esto es lo único que yo necesito para el mensaje que le voy a dar. Para comenzar, quiero decirle que el título del mensaje en este día es: evangelizar es revelar un misterio de parte de Dios. Grábese eso. Aquí hay algo muy glorioso. En primer lugar, se menciona la palabra misterio, secreto, algo escondido y a la vez algo revelado. Por eso le digo, es glorioso no solamente leer la palabra de Dios, sino tener la revelación de las Sagradas Escrituras. Una vez más, le voy a leer esta parte de ese versículo, porque no lo leo completo, solamente esto que es importante para que entendamos el mensaje de hoy. Dice así: cuando fui a vosotros para anunciaros el misterio de Dios. Aquí el apóstol Pablo es el que está hablando. Y el apóstol Pablo no está hablando de sí mismo, está hablando con un respaldo glorioso. Está hablando no porque él lo siente hablar, está hablando porque el Espíritu Santo lo impele, lo empuja, lo hace que hable. Y aquí dice: cuando fui a vosotros, el apóstol Pablo les está escribiendo a los que ya han conocido a Cristo, a los cristianos en la ciudad de Corinto. Y como que los hace mirar hacia atrás al momento cuando el apóstol Pablo se presentó en aquella ciudad por primera ocasión
con el propósito de compartirles el mensaje de Dios, lo que Dios quería que ellos conocieran. Y aquí hay algo glorioso, porque dice: cuando fui a vosotros, la primera vez que vine a ustedes, venía con el propósito de anunciarles, de hablarles, de darles a conocer, no un mensaje cualquiera. No venía a traerles otra religión más. Venía trayéndoles la revelación de un misterio que solamente había estado en el corazón de Dios. Y esto es algo glorioso, porque nosotros debemos entender que algo que está allá dentro del corazón de Dios, me refiero a la palabra dentro, para darle una idea, que era algo que nadie conocía, que era algo que estaba en lo profundo de Dios, donde nadie más podía tener acceso. Era algo que estaba allá en las profundidades de Dios y que bien podía Dios no permitir jamás que se conociera. Pero ahora, por medio del apóstol Pablo, nos está revelando que no fue otra filosofía humana lo que había llegado a la ciudad de Corinto, como no fue otra filosofía humana lo que llegó aquí al área donde yo estoy predicando la palabra de Dios, que es en el área de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Pero aquí yo quiero extenderme hasta donde quiera que usted me esté sintonizando. Y quiero que usted se dé cuenta que lo que usted está recibiendo, no de mi parte, sino a través de mí, a través de este ministerio, a través de estos canales que me están mirando en Estados Unidos, a través de las radios donde me están escuchando en México y Centroamérica, a través de las redes sociales, está llegando a usted la revelación de un misterio, la revelación, o se le está descubriendo lo que solamente estaba en el corazón de Dios y que nadie más podía conocer. Hoy a Dios le place revelar ese misterio por todos lados. No es solamente cuando usted recibe por primera vez la palabra de Dios, como lo está haciendo saber aquí el apóstol Pablo. Es cada vez que usted lee la palabra de Dios, hay revelación en la palabra de Dios. Haga de cuenta que nosotros, cuando empezamos a leer la Biblia, o cuando empezamos a tener una predicación, a dar una predicación, abrimos el cofre del tesoro de Dios. Al abrir ese cofre del tesoro de Dios, se ilumina todo de una manera gloriosa. Estamos un tiempo ante ese resplandor de la gloria de Dios. Cuando terminamos de recibir el mensaje de parte de Dios, entonces cerramos el libro, cerramos la Biblia y ya recibimos aquella iluminación de Dios y cerramos el libro. Entonces yo quiero que usted, mi hermano, mi hermana, se dé cuenta que cada vez que usted abra su Biblia y comience a leer la palabra de Dios, está usted continuando en la recepción de esa revelación de lo misterioso de Dios. Por eso es que hay muchos, aún predicadores, que se la pasan buscando desde Génesis hasta Apocalipsis y saben que ellos tienen que predicar la palabra de Dios,
pero de pronto no encuentran un mensaje cuando la Biblia toda ella es un mensaje. Donde quiera que tú abres, te voy a dar una idea. Yo doy muchos ejemplos. Y yo tuve experiencias, y hay veces que la gente dice: hermano Rodríguez, no sabemos de dónde saca tantas cosas usted. Pero allá en mi tierra, en las hendiduras de las peñas, cuando digo hendiduras, me refiero a partes como de este ancho, grietas de este ancho. Ahí se forman las casitas de unas abejitas negras, y hacen unas bolas enormes, enormes. Y hay un tiempo cuando usted corta un pedazo de aquel panal, de aquella bola que formaron aquellas abejitas negras, y le estila la miel. Y hay ocasiones que no es el tiempo de la miel, y usted puede cortar toda aquella bola que está como panalitos por dentro, y todo está seco. También allá en las peñas, las abejas anidan y ahí forman sus colmenas. Y hay un tiempo cuando aquellas colmenas están amarillas, parece que fuera oro aquello, por tanta miel que está destilando ahí. Y hermano, hermana, esto que nosotros podemos recibir cuando leemos la palabra de Dios es algo que tiene una similitud ya en lo espiritual de lo que nosotros podemos ver en este mundo. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, descubrimos la abundancia de esa miel deliciosa que nos nutre, que nos hace sentir gozosos. Pero mire lo que dice la palabra de Dios una vez más, y luego vamos más adelante. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 1: cuando fui a vosotros para anunciaros el misterio de Dios. Yo quisiera que en estos momentos usted pudiera descubrir esto. No es lo que digo yo. No estoy defendiendo ni promocionando una religión. Esto es lo que dice la palabra de Dios. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí, que los verdaderos discípulos de Cristo Jesús han tenido la revelación de un gran misterio, y que por eso es que cuando nosotros vamos a compartir este mensaje del sacrificio de Cristo y la resurrección, estamos revelando ese misterio a los demás. Entonces, cuando nosotros hemos recibido por la fe el sacrificio y la resurrección de Cristo, se nos ha revelado ese misterio que estaba solamente en el corazón de Dios. Y es de entender, es muy normal que nosotros podamos descubrir que si yo de pronto estoy como una persona común y en eso a mí me ilumina la gloria de Dios, como te decía, de pronto abro la Sagrada Escritura y me ilumina la Sagrada Escritura, me penetra la luz de la Sagrada Escritura. Lo más normal
es que la gente que me conoce no me vea de la misma manera, que descubra en mí que hay un cambio. La palabra de Dios dice que Moisés fue llamado por Dios para subir al monte Sinaí. Y Moisés subió a la presencia de Dios. Y dice la Sagrada Escritura que cuando Moisés regresaba del monte Sinaí, cuando Moisés venía bajando del monte Sinaí, cuando Moisés venía descendiendo del monte Sinaí hasta llegar a donde estaban los israelitas, todos lo veían raro. Venía Moisés caminando de una manera tan diferente a cuando él iba subiendo al monte Sinaí. Cuando Moisés iba subiendo al monte Sinaí, iba el Moisés común, el hombre común, iba con una forma de caminar muy peculiar en el ser humano cuando es débil. Pero cuando Moisés venía descendiendo del monte Sinaí, que había estado en la presencia de Dios, que la gloria de Dios le había penetrado por todo su ser, el caminar de Moisés era el caminar de un príncipe, era el caminar de un guerrero, soberbio, como se dice, no hablando de que traía soberbia, sino triunfante. Venía Moisés erguido, venía que fluía el poder de Dios a través de él, venía moviéndose en el poder de Dios. Y la palabra de Dios dice que la gente no podía mirarlo porque su rostro resplandecía. La gloria de Dios era la que resplandecía del rostro de Moisés. Entonces, hermano, hermana, pensemos en los que hemos creído en Cristo Jesús. Lamentablemente, una gran mayoría de los cristianos en estos días, yo los veo como seres humanos comunes. Es decir, los veo como Moisés cuando iba subiendo al monte Sinaí. No les veo esa gallardía, no les veo ese caminar, ese manifiesto de autoridad, de poder de Dios. No les veo eso que lo hace a uno verse diferente. Una vez más le digo esto: cada verdadero cristiano ha tenido la revelación de ese misterio que estaba escondido solamente en el corazón de Dios. Y esos verdaderos cristianos, por tener esa iluminación que le ha penetrado por todo su ser, no se pueden contener. La misma gloria de Dios les tiene que llevar y los tiene que mover por donde quiera que haya alguien a quien también se le deba revelar este misterio. Entonces es importante que tengamos bien claro esto. El tema en este día, recuerde, es evangelizar o compartir el mensaje de Dios, hablar del sacrificio y la resurrección de Cristo, es llevar la revelación de un misterio. Por esa razón, solamente aquellos que tienen el misterio revelado en su ser son los que pueden ir y llevar la revelación de ese misterio
a los demás. Y yo quiero decirte algo. Debemos aprender realmente quién es la iglesia, quiénes son los creyentes. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo algo muy especial, algo que debemos de tomar en cuenta, lo que nosotros tenemos en sí. Aquí hay algo muy importante que nosotros debemos saber. Y es que el apóstol Pedro dijo: ustedes son un linaje santo. Ustedes son una descendencia especial. Ustedes son un real sacerdocio. En otras palabras, somos un linaje de Dios, participantes de la nueva naturaleza divina de Dios. Ya con la revelación del misterio de Dios en nosotros y con la necesidad de llevar la revelación de Dios a los demás. El mismo Dios que mora en nosotros, cuando nosotros nos disponemos no a hacer algo que nosotros pensamos que debemos hacer, sino cuando nos disponemos a ponernos en las manos de Dios, el mismo Dios nos lleva a donde Él quiere que nosotros vayamos. Y hermanos, hermanas preciosos que me están mirando, habemos tantos miles y yo creo que millones en estos momentos de personas que nos consideramos cristianos, nacidos de nuevo, seguidores de Cristo, hijos de Dios, pero estamos como desempleados. Estamos como personas que no tienen qué hacer, cuando la misma revelación en nosotros es la que no debería dejarnos estar tranquilos. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios una vez más. Esto es en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Cuando yo fui a vosotros para anunciaros el misterio de Dios, oiga esto, grábese esto. El apóstol Pablo dice: yo fui a la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto estaba en un puerto marítimo que era un movimiento enorme de gente ahí, pero a la vez era una área donde el pecado de todo tipo se movía ahí. Un lugar que seguramente ante los ojos de Dios no era nada agradable. Sin embargo, Dios envía al apóstol Pablo a la ciudad de Corinto y lo envía a donde está el nido de Satanás con tanto pecado. Pero Dios envía al apóstol Pablo para que revele ese misterio a los corintios. Y él empieza a dar la palabra. Y al momento que la gente va recibiendo la palabra, se va iluminando todo su ser. Y esa persona no vuelve a ser la misma. Hermano, hermana, es tan real la obra de Dios. Yo tuve una experiencia a principios del año 1977 y yo ya no volví a ser el mismo. A mí se me dio la revelación, Dios me reveló este misterio y me inundó todo mi ser, y desde un principio que a mí me iluminó el misterio de Dios,
me sentí impelido, me sentí empujado, me sentí forzado a llevar este mismo misterio a otros. Y esos otros se los llevaban a otros. Y yo les digo, hermanos, en estos momentos, en nuestra iglesia en Los Ángeles, tengo hermanos que tienen 42 años de haberse convertido. Y tengo hermanos a los cuales, en cuanto yo creí, les hablé de Cristo y lograron bautizarse antes que yo. Miren, nada más que precioso. No me bauticé yo antes que ellos, porque en la iglesia donde estaba, bautizaban allá cuando ellos querían, no cuando había gente que se debería de bautizar. No le ponían énfasis al bautismo, por eso yo no me había bautizado. Pero aquí es donde yo le digo que es un misterio que tiene que ser revelado, y que el que lo recibe tiene que estar también tan influenciado de la gloria de Dios, que la misma gloria de Dios lo mueve, porque este es un misterio que tiene que ser revelado a todo el mundo. Esto es algo glorioso. En la Biblia Dios habla hoy. Dice así la Sagrada Escritura. Biblia, Dios habla hoy. Ahí en la misma escritura de Primera de Corintios capítulo 2 versículo 1. Hermanos, oiga esto, hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios. Oiga, son diferentes versiones de la Biblia, por eso encontramos diferentes palabras para describir una misma cosa. Y dice, hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, algo que Dios tenía oculto, pero con el propósito de ser revelado. Hermano, hermana, que me estás mirando y escuchando en estos momentos. En estos momentos, no te mires como un hombre o una mujer que no tuviste estudio. Eso queda a un lado. Dios te escogió para que tuvieras la revelación de ese misterio. Y si Dios te escogió, es algo especial. Y con que puedas hablar y otra persona te escuche, tú no te detengas. Así sea el dentista que vas a visitar porque necesitas un trabajo dental. Así sea el presidente municipal si vives en una área rural. Así sea el abogado que estás consultando por alguna cosa legal. En fin, no importa tu condición, tu nivel intelectual, tu nivel de si estuviste o no en un lugar donde se prepara la gente, en una universidad, en algún colegio. Eso no importa. Has sido escogido por Dios para que se te revele ese misterio. Y los millones de cristianos que habemos en el mundo, deberíamos tener la revelación de este misterio, para que esa revelación de este misterio nos mueva, porque nos moveríamos bajo el poder de Dios, bajo la influencia divina, y que al mismo tiempo, tan pronto como nosotros somos invadidos por la gloria de Dios, así también nosotros vayamos llevando este mensaje por todos lugares. Me llama la atención lo que sucedió en la vida de Jesús el Cristo. Dice la palabra de Dios:
que cuando llegó el tiempo que el Señor Jesús se manifestara públicamente, Él debería de estar de incógnita. Él no debería de darse a conocer hasta cuando tuvo 30 años. En cierta ocasión usted se va a encontrar con esta escritura ya a principio del Evangelio según Juan, donde dice la palabra de Dios que a María la Virgen la invitaron a una boda. Y ella seguramente que le dijo al Señor Jesús: ¿sabes qué? Vamos a asistir a esa boda. Estando en aquella boda, dice la palabra de Dios que se les terminó el vino. Y eso era muy serio. Era una bebida que se servía en una boda, y sin esa bebida, pues prácticamente ya no era boda. Y la palabra de Dios nos dice que María, sabiendo quién iba con ella, sabiendo que podía hacer cualquier cosa, vino y le compartió la noticia al Señor. Seguramente que algunas otras palabras hubo, seguramente que vino y comenzó a platicar con él, a poco vino y lo abrazó, a poco vino y empezó a hablarle de alguna manera, como cuando se quiere conseguir un favor. El asunto es que llegó al punto donde le dijo al Señor: ¿sabes qué? A los novios se les acabó el vino. A esta familia que lleva a cabo esta boda, a esta familia que está de fiesta de bodas, se les terminó el vino. Aquí es donde quiero llegar. El Señor le dijo con respeto: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros aquí? Eso es asunto de ellos. Y seguramente que ella les dijo, seguramente que ella le dijo: pues tú puedes hacer algo por ellos, tú puedes solucionar el problema. Y el Señor le dijo: mujer, aún no ha llegado mi hora. Pero cuando llegó la hora del Señor, es decir, cuando llegó el momento de darse a conocer, la misma gloria de Dios se movía en aquel personaje. Te estoy hablando del Señor Jesús. La misma gloria venía en Él, y con cada persona que Él se comunicaba, la gloria de Dios empezaba a tomar lugar en aquella gente. Y tenemos un ejemplo muy claro. El Señor Jesús iba pasando por la orilla del mar de Galilea, y por ahí se encontraban Pedro y Andrés, que seguramente o estaban llegando de pescar o estaban saliendo, pero eran pescadores, de oficio pescador. Y cuando el Señor pasaba por la orilla del mar, los vio y solamente les dijo: Pedro, Andrés, síganme. ¿Y sabes qué hicieron? Simplemente le siguieron. ¿Por qué? Porque no podían resistirse a aquella influencia que los movía a ellos. Entonces, hermano, hermana, así como el Señor era movido por la misma gloria de Dios y que sucedían tantas cosas, en Él estaba la revelación, en Él estaba la gloria de Dios. Y con cada persona que Él se conectaba, aquella gloria de Dios tomaba lugar. Y cuando ya tomaba lugar la gloria de Dios en aquella persona, entonces Él les decía a aquellos: vayan
y háblenles que el reino de los cielos se ha acercado, que la gloria de Dios está entre nosotros. Y aquella gente a la que le hablaban ellos también los envolvía la gloria de Dios. Y aquella gente se sentía tomados por la gloria de Dios e iban también haciendo lo mismo. Por eso, una vez más, le digo, hermano, hermana, los verdaderos discípulos de Cristo tienen la revelación de un misterio y ellos mismos se sienten movidos, son enviados de parte de Dios para llevar esta revelación a las demás personas. Aquí en lo que acabamos de leer en esta escritura de Primera de Corintios capítulo 2 versículo 1, estamos descubriendo por las sagradas escrituras, hablando el apóstol Pablo, nos revela, nos enseña que estamos recibiendo de parte de Dios una revelación. Y que cuando nosotros vamos a alguien más, le estamos entregando de parte de Dios esa revelación. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Fíjese bien, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el misterio de Dios, el apóstol Pablo no está refiriéndose solamente a ciertas personas o a cierta persona en Corinto. El apóstol Pablo está enviando una carta a la iglesia cristiana en Corinto. Y a toda la iglesia cristiana en Corinto le está diciendo, cuando fui a ustedes, no dice cuando fui a ti, el que estás al frente de la iglesia. No dice cuando fui a ustedes tres, que son los que están como líderes de la iglesia. Se refiere a todos aquellos que habían creído en Cristo. Cuando fui a ustedes para anunciarles el misterio de Dios, no les entregaba una caja sellada, les entregaba el cofre brillando, el cofre del tesoro abierto. Cuando fui a vosotros para anunciaros el misterio de Dios, ¿a mí de qué me sirve que me traigan una noticia que hay un tesoro donde yo estoy, si no tengo acceso al tesoro? A mí de nada me sirve, mejor que no me lo den, ¿verdad? Entonces, cuando habla aquí la palabra de Dios, hace mención de la gloria de Dios que resplandece en la vida de esa persona, y que desde ese momento la gloria de Dios lo mueve, la mueve, sea hombre, mujer, sea joven, sea anciano, le mueve la gloria de Dios. Y cualquier contacto con alguien más, también aquella persona recibe la iluminación de la gloria de Dios. Y si nosotros realmente nos consagramos, nos entregamos, nos sentiremos poseídos de la gloria de Dios, y esa misma gloria de Dios o voluntad de Dios nos lleva, nos guía, y esto es como que se va iluminando el mundo con la gloria de Dios. Hermano, hermana, usted y yo tenemos una misión. El Señor Jesús dijo muy claramente por allá en Mateo, en el capítulo 5, que nosotros somos la luz. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Ustedes son la luz, ustedes son la sal, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5 versículo 14. Vosotros sois la luz de este mundo. Ustedes han sido iluminados con la gloria de Dios. Ahora enseguida dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ustedes son, desde el momento que llega la luz de Dios a ustedes, los ilumina.
y los pone para que ustedes sigan iluminando, o Dios a través de ustedes va iluminando los corazones de alguien más y la luz de Dios va penetrando por este mundo. Pero yo les digo, hermanos, hermanas, lamentablemente, por no tener la revelación de estas sagradas escrituras, de lo que estamos leyendo hoy, por no tener la revelación de eso, es que vemos a muchas ciudades a oscuras. Me refiero a personas. Es que vemos a muchas lámparas inactivas. Qué preciosa es una ciudad donde todas las lámparas de la ciudad le trabajan. Qué triste es ver una ciudad o un pueblo que usted mira luces por todos lados, pero solo una por ahí está encendida. Las demás están averiadas, no sirven, no trabajan. Qué triste es eso. Hermano, hermana, no se olvide de lo que el Señor nos enseña en este día. En la Biblia, traducción en lenguaje actual dice así: los planes secretos de Dios, los planes secretos de Dios. Y dice: hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto. Esto lo vamos a continuar en la próxima oportunidad. Pero aquí me llama la atención que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: hermanos en Cristo, yo fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto. ¿A mí de qué me sirve que el apóstol Pablo venga y me diga: te vengo a hablar, te vengo a dar a saber que Dios tiene unos planes escondidos? Eso no me dice nada, eso no me ayuda a nada. Pero si el apóstol Pablo me dice: vengo a darte la revelación de lo que Dios había planeado para la humanidad, no es lo mismo que me diga: vengo a decirte que Dios tiene planes secretos y escondidos, a que me diga: vengo de parte de Dios para revelarte los planes de Dios, para darte a conocer los planes de Dios. Y hermano, hermana, usted y yo que hemos creído en Cristo Jesús, hemos recibido la revelación de los planes divinos de Dios, y esa revelación, esa manifestación gloriosa de Dios en lo profundo de nosotros, hace que nos movamos por el poder de Dios y nos lleva en dirección a otras personas que Dios ha escogido para que esas personas también sean iluminadas por esa revelación, y poco a poco vayamos encendiendo de parte de Dios este mundo en tinieblas espirituales. Hermano, hermana, que Dios, oye bien lo que te digo, que Dios se glorifique en tu vida y que tú puedas sentir de pronto la iluminación en todo tu ser de parte de Dios, y que sientas la gloria de Dios, y que la gloria de Dios se mueva en ti, y que la gloria de Dios te lleve y haga que llegues a otras personas, sintiendo tú la influencia de Dios, haga que esas personas también puedan recibir como tú, y que así seas parte de esta obra del Señor, y que estés como una parte vital, que se extiende la conexión por todo el mundo. Hermano, hermana,
no te olvides de esto. No somos una religión más. No estamos acá siguiendo una filosofía más de hombres que por ahí se levantan y empiezan un movimiento. Somos el único grupo, somos la única gente que recibe directamente de parte de Dios la revelación de los misterios. En este caso, y lo dejamos para la próxima oportunidad, se nos revela que hay una unión con Cristo Jesús, que murió y resucitó de entre los muertos. Entonces tenemos la revelación de que Cristo Jesús murió y resucitó, y esa es la conexión con la gloria de Dios. Y de ahí esa conexión con la gloria de Dios nos mueve todo el tiempo. Aquí hay algo muy especial, y como te digo, es que no podemos estar inactivos. Si no, no somos verdaderos discípulos de Cristo. Alguien pueda decir: hermano Rodríguez, yo no siento eso que usted nos habla, yo no experimento eso que usted nos hace saber. Es que muchas veces nos criamos o crecemos en un ministerio cristiano donde no hay mucha revelación espiritual, donde es más de servicios, de ritos, de normas, de reglas, pero no se está buscando llevar al pueblo a una relación íntima con Dios, sino que están viviendo una vida cristiana que se basa en normas y reglas, en cumplir esto y aquello y más allá, pero no hay una conexión directa con el Dios de los cielos. Hermanos, hermanas, como siempre, sé a qué horas comienzo a dar el mensaje y sé en qué momento debo detenerme. En estos momentos me voy a detener porque Dios nos ha dado ya el mensaje.